solo 6 pasitos. Kini 6, 654-321 Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 654-321 Kini 6. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otra edición de Chácara TV Noticias. Una jornada en la que comienza la semana con mucha información. En los próximos 60 minutos estaremos compartiendo esas noticias. Comenzamos con estos temas. El gobierno israelí suspendió los impuestos a la importación de carne para bajar los precios al consumidor. Se espera que esta medida impacte positivamente en los productores argentinos, ya que Israel es el segundo destino de las colocaciones externas de carne de la Argentina. Alerta en el transporte de cargas por el aumento y la falta de disponibilidad de combustibles. Aseguraron desde FADEAC que tras el incremento de febrero de casi el 10% y en un contexto de fuertes tensiones en el mercado internacional, el precio del combustible ha registrado a partir de principios de marzo nuevos y pronunciados aumentos en el costo del gasoil. Además, señalaron que hay falta de disponibilidad de este insumo considerado clave para esa actividad. 75% es la encuesta que indica el IPCBA que tiene como imagen positiva la carne vacuna en el país. La encuesta fue realizada por el monitor del consumo de carnes del IPCBA. La carne vacuna mantiene una alta imagen positiva pese al avance de tendencias que plantean un menor consumo. ¿Y cómo va a seguir el tiempo en los próximos días? Con datos del Servicio Meteorológico Nacional te lo contamos ya. 18 grados la mínima, 26 la máxima para este martes con tormentas aisladas. Para el miércoles, parcialmente nublado, 10 grados la mínima, 20 la máxima. Y para el jueves, 8 la mínima, 21 grados la máxima y el cielo permanecerá algo nublado. Información sobre una medida que adoptó el gobierno de Israel y que tiene que ver con quitarles impuestos a algunos productos para poder de esta manera bajar los precios al consumidor. Ese país suspendió los impuestos a la importación de carne para que baje los precios al consumidor final. La decisión tomada por el país aplica a la carne de res fresca, las salchichas y otros productos cárnicos y busca bajar los precios y reducir el costo de vida. Esta medida agrega la reciente cancelación de los aranceles sobre una amplia gama de productos alimenticios y de consumo y a la reducción de aranceles sobre materias primas para el sector industrial de ese país. Y nos vamos ahora a Chile porque allí en el INIA, una suerte de equivalente del INTA en la Argentina, nos explican cómo están trabajando con el tema de la irrigación subterránea. La aplicación de riego debe hacerse de forma inmediata, lo antes posible a la siembra. Incluso estamos viendo si realmente vale la pena sembrar y regar al mismo tiempo. La idea de regar de manera inmediata es que te aseguras de que haya una humedad en el suelo, una humedad edáfica lo suficientemente uniforme y pareja y constante para la germinación de las semillas. Por lo tanto, el riego debe empezar inmediatamente después de la siembra. El clima lamentablemente no lo podemos manejar, ¿no? Entonces nos tenemos que adaptar a eso. Y de alguna otra forma lo que se recomienda es que haya un manejo logístico previo. Desde ese punto de vista, lo que nosotros recomendamos es labores previas al invierno, como realizar barbecho mecánico, o sea, dejar labrado el suelo, ¿cierto? Para que en la temporada siguiente tengamos que mover menos maquinaria, ¿cierto?
y así empezar lo antes posible la siembra. Además, todo lo que involucra el abastecimiento de insumos también es sumamente importante, ya que como estamos en una región extrema, no siempre podemos asegurarnos del abastecimiento completo en periodos cortos. Por lo tanto, comprar los insumos y planificar las siembras resulta sumamente importante para no tener al clima de enemigo finalmente. O sea, iniciar las siembras cuando uno quiere, ¿cierto? Y aprovechar las lluvias que normalmente ocurren entre los meses de septiembre, octubre y noviembre. Las praderas mixtas, sin duda, es algo muy magallánico, o tal vez patagónico, ¿cierto? Y acá nosotros nos basamos en la utilización de festuca, pastobillo y trébol, ¿cierto? Siempre el trébol pensando en que tal vez no aporte tanto al rendimiento total, sin embargo sí a la fijación de nitrógeno, a la fijación biológica de nitrógeno, lo que está aportando nutrientes al suelo para el uso de la festuca y el pastobillo. También hay otros tipos de praderas mixtas, ¿cierto? Donde se mezclan con vallicas, por ejemplo. Sin embargo, nosotros no estamos recomendando eso porque la vallica tiene una alta mortandad de plantas, pudiendo hasta incluso desaparecer entera la pradera al tercer año, porque no son especies que se adapten a las condiciones invernales. Entonces muere mucha planta en invierno. Yo diría que en la zona, a medida que vayamos incorporando riego, obviamente vamos a tener mejores rendimientos. Hoy día en la zona hay muy pocas empresas que tienen riego, que tienen derechos de agua en primer lugar, y riego tecnificado son muy contadas. Por lo tanto falta mucho mucho por desarrollar, digamos, en esa área de riego tecnificado. Siempre buscamos con riego aumentar los rendimientos. O sea, nosotros estamos hablando de probablemente praderas mixtas en esta zona, en esta condición de secano, no más allá de unos 4.000 kilos de materia seca por hectárea, y probablemente con riego deberíamos por lo menos duplicar eso, deberíamos llegar a los 8.000 sin mayores problemas, que es lo que se espera, digamos. Y con esos rendimientos, en general, se justifica la inversión en tecnología. La sequía afectó a varias economías regionales, entre otras a la yerba mate. La televisión internacional se ocupó de este tema. La sequía pone en jaque la producción de yerba mate en Argentina. En Colonia Liebig, en el norte de Corrientes, sus más de 4.000 habitantes dependen de la cooperativa agrícola de yerba mate, fundada un siglo atrás por colonos alemanes. Pero la sequía mató a sus yerbales y tras batir récords productivos en 2021, se avecina un desplome. Estamos en una situación de desastre total, realmente muy tristes, muy apenados, porque acá nos llevaron, la sequía nos llevó 10 años de producción, 10 años de trabajo, 10 años de esfuerzo. Acá, como pueden ver con las imágenes, está todo seco, perdimos los últimos 10 años de trabajo y de producción. Liebig conforma junto a la provincia de Misiones la única región argentina apta para el cultivo de yerba mate, con cuyas hojas se prepara la tradicional infusión. Se exporta a Siria, China, Chile, Líbano, Estados Unidos y España, entre otros destinos. A niveles generales podemos hablar que para la producción de este año podemos tener una merma del 30% en general de toda la producción de yerba mate, ¿no? Que eso es algo importantísimo, ¿no? Que podemos tener, que eso va a ser trasladado después a los precios, ¿no? Argentina es líder en exportación y segundo en producción detrás de Brasil, que junto con Paraguay conforman los tres principales abastecedores. La yerba mate requiere suelos ricos en hierro y clima subtropical sin estación seca, pero en la zona productora argentina hace más de 3 meses que no llueve. Las temperaturas son inusualmente altas y se vive bajo amenaza de los incendios que arrasaron 10% de la superficie de Corrientes.
Se trata de la peor sequía en la región desde 1944. Acá perdimos 10 años a 12 años de producción debido a que estos lotes de 10, 12 años de vida están secos y perdieron todas sus hojas y la mayoría de las plantas en el lote están muertas, digamos, ¿no? La producción argentina tuvo el mejor rendimiento de los últimos 5 años en 2021, con un récord de 882 millones de kilos, un salto de 8,5% respecto a 2020 y de casi 28% respecto a 2017. En los últimos 2 años, Argentina tuvo que importar hierba de Brasil para satisfacer la creciente demanda interna y mantener su expansión internacional, principalmente en países árabes, donde la infusión ingresó llevada por el retorno de inmigrantes sirios que habían venido a Argentina en el siglo pasado. Según el Instituto Nacional de la Yerba Mate, los argentinos consumen unos 6 kilos de hierba por año por persona para preparar esta infusión presente en el 90% de los hogares. Argentina consolidó su participación en el mercado de los Estados Unidos. ¿De qué estamos hablando? De la fuerte participación que a través del IPCBA tuvo la Argentina en la Cial América. En agritotal.com.ar y en revistachacra.com.ar ustedes pueden tener el detalle de lo que allí aconteció. Cial América, la carne argentina consolidando su participación en el mercado de Norteamérica. El IPCBA participó junto a empresas exportadoras en esta feria que se llevó a cabo en Las Vegas. Esto fue parte de las acciones de promoción previstas para este año en el mercado de Estados Unidos del IPCBA. Se trató de la primera edición de la Feria Cial América y fue entre el 21 y el 24 de marzo en Las Vegas. Para participar allí, el IPCBA desarrolló el pabellón Argentine Beef de 270 metros cuadrados, para la participación de empresas del sector, que incluyó el stand, un front desk para información institucional y un sector de degustación en el que se sirvieron cortes de carne vacuna argentina a la parrilla. El mercado de Estados Unidos presenta una gran oportunidad para la carne de nuestro país para incrementar su participación en el segmento de cortes de alto valor, especialmente en el sector de la hotelería y la restauración. Y Cial América fue un gran paso para avanzar con ese objetivo. Quien lo aseguró fue Juan José Grigera Naón, que es el presidente del IPCBA. Las empresas que acompañaron al instituto en la primera feria Cial de Estados Unidos fueron Friar, Santa Julia, Minerva Foods, Sweets, Asociación Argentina de Angus, Frigolar, Ecocarnes, APEA, el frigorífico rioplatense, Grupo Lequio y la Sociedad Anónima Import y Export de la Patagonia, esto es la anónima, Frigorífico Forres Beltrán, Black Bamboo, Enterprises, Industria Frigorífica Sur, Logros y Arrevif. La Cial América fue desarrollada por Comexposium, la empresa que organiza las reconocidas ferias Cial de París, Cial de China y Cial de Canadá. Volvemos a otro producto prototípico argentino, ¿verdad? Como la carne vacuna, la yerba mate, en este caso del litoral. Fíjense ustedes cómo incide el tema del cambio climático en la producción. El cambio climático ya lo estamos viviendo. Las temperaturas medias anuales en el planeta en los últimos años se han incrementado en un promedio de 1 grado respecto a la temperatura media de la época preindustrial que se toma a partir de 1850 aproximadamente. En cuanto a las precipitaciones, vemos que en igual periodo las precipitaciones para nuestra región yerbatera, es decir, no solamente Argentina, sino también Brasil y Paraguay, se han modificado en el orden de una reducción de aproximadamente entre 150 y 250 milímetros. Tengamos en cuenta que el hábitat natural de la yerba mate es el sotobosque de climas subtropicales.
Cuando se produjo la expansión comercial del cultivo de la yerba mate, lo sacamos de su hábitat natural, lo llevamos a una situación adversa para la planta, una situación de estrés, caracterizado por una situación ambiental totalmente distinta a su hábitat, con más irradiación, mayor temperatura, menor humedad relativa. Ahora tenemos un desafío mayor para la planta, que es seguir produciendo en condiciones de menor disponibilidad hídrica. Si bien esto es cíclico, está proyectado de que tanto las olas de calor como los periodos de sequías se van a dar en una mayor frecuencia y con una mayor intensidad. Entonces, ¿qué hacemos ante eso? En primer lugar, tenemos que replantearnos la forma de producir yerba mate. Eso significa prestar atención al suelo, a la planta y al ambiente, donde tengamos que integrar, forzosamente hay que integrar tanto microorganismos de rizósfera, fertilidad de suelo, cobertura. Cuando vamos a la planta, al ambiente externo, tenemos que integrar los conocimientos que hay, si conviene o no hacer asociación con otros cultivos. Vamos ahora con información de estricta actualidad y tiene que ver una vez más con el COVID. Y esto es porque China se decidió a llevar adelante, luego de varios días en que el tema fue tenido en consideración por países cercanos. Decíamos que China, luego de cerrar algunas ciudades, y cuando decimos cerrar es confinar a sus pobladores, donde hubo un incremento importante de casos de COVID, ahora ordenó la mayor cuarentena que haya tenido ese país para una ciudad entera desde que se inició la pandemia de COVID-19 hace más de 2 años. La ciudad de Shanghái, de 25 millones de habitantes, estará bajo confinamiento durante 2 etapas en 9 días, periodo en que las autoridades van a realizar pruebas de COVID-19 a cada persona. Como un importante centro financiero, la urbe luchó contra una nueva ola de infecciones durante el último mes, pese a que el número de casos no es alto según algunos estándares internacionales. Hasta ahora, las autoridades se habían resistido a poner en cuarentena toda la ciudad. El objetivo era no desestabilizar la economía, pero luego de que el sábado se registrara su mayor número diario de casos desde que comenzó la pandemia en China hace 2 años, las autoridades cambiaron de rumbo. Hubo 2.631 nuevos casos asintomáticos. Esto representó el 60% del total de los nuevos casos asintomáticos de China solamente en un día, y más de 47 casos nuevos con síntomas. El confinamiento se va a llevar a cabo en 2 etapas, con restricciones en el lado este de la ciudad desde hoy y hasta el 1 de abril, y en el lado oeste del 1 al 5 de abril. Shanghái, 25 millones de habitantes bajo confinamiento en China durante 9 días y en 2 etapas. ¿Por qué? Avance, una vez más, del COVID-19. Pasamos ahora a otro tema, pero continuamos con la información internacional. Nos vamos a Uruguay. Allí saben ustedes que existe un fondo lechero, devolución del mismo. En esta oportunidad, en esta semana, se hizo la segunda devolución del fondo lechero a los productores que ya habían terminado de pagar o bien nunca tomaron este crédito. Esta devolución abarca casi a 650 productores, que son 20% de los remitentes del país, y son 65 millones de pesos. Esta devolución es la segunda que vamos en esta administración, una vez que corregimos esta inequidad que tenía la ley del fondo lechero, que era en definitiva seguirle cobrando a productores que no correspondía seguirle cobrando más porque nunca sacaron el crédito o ya lo terminaron de pagar. Y esto implica que en el año se van a terminar devolviendo casi 6 millones de dólares, 7 millones de dólares en todo el año. Si anualizamos ¿esto qué es? Esto implica casi más de 1 punto de la devolución de impuestos de la lechería, que va directamente a los productores lecheros. El sector lechero
atravesó una crisis muy grande durante 5 años, hay cierta recuperación de los precios, los costos han aumentado muchísimo, por lo tanto esta plata que hoy llega directamente a las cuentas de los tamberos, llega en un momento muy importante porque ahora se cristalizan una serie de inversiones en los sistemas lecheros que sirven para hacer lo que los lecheros siempre hacen, aumentar la productividad. El sector lechero realmente el Uruguay tiene que rendirle un reconocimiento muy grande. Independientemente de las crisis financieras, independientemente de las crisis climáticas, el sector lechero siempre responde con productividad. Entonces, en esta oportunidad se depositó esto, una próxima devolución de esta ocurrirá dentro de 3 meses, conforme un poco la ley lo estableció. Usted mencionaba más de 600 productores lecheros. ¿Cuánto es el total del país de cuántos productores hay? 650 es lo que le corresponde la devolución en esta oportunidad. Los remitentes totales son en torno a los 3.000. También tenemos otro conjunto de tamberos vinculados a la producción de queso artesanal, que se estiman en torno a los 700, 800. Esa es un poco la población total del sector lechero. Realmente le llega a un porcentaje importante de los productores remitentes y creemos de que esto es un elemento más para lograr mejorar la competitividad del sector lechero. O sea, esta es plata que eran de los productores que no se le iba a devolver el Estado hasta dentro de 3 o 4 años. Y en esta oportunidad se la estamos devolviendo fruto que modificamos esta ley. Pero además estamos haciendo otras cosas para el sector lechero. La apertura de mercados es un aspecto fundamental para el sector lechero, sobre todo el Tratado de Libre Comercio con China, en donde ahí hay una oportunidad muy importante de colocar productos. Las devoluciones del IVA del gasoil para los productores que tributan IMEVA es otra medida reciente del gobierno que nos parece muy importante. El ajuste o la reducción de las tarifas para el riego en todos los sistemas, pero en los lecheros, en donde hay un costo importante de esto, también es otro elemento importante para construir competitividad. Y yo creo que vamos en el camino en donde, digamos, ninguna medida en particular, pero todas en general, ayudan a ir mejorando la situación del sector, que es en definitiva lo que queremos, porque el sector lechero es muy importante, no solo desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista social, para arraigar muchísima gente en comunidades locales que realmente dependen de la vida y la suerte del sector. Ufa, los productores, ¿cuándo se hacen de ese dinero? Ya lo tienen depositado en la cuenta. Estos se depositaron, en esta semana se depositaron y así que ya lo tienen acreditados en sus cuentas y ya lo tienen disponible para utilizarlo, es lo que mejor entiendan los productores. Agregamos una muy breve información de actualidad. El presidente Lacalle Pou de Uruguay logró imponerse por una exigua diferencia, pero logró imponerse en el referéndum que llevó adelante este fin de semana, el domingo concretamente, acerca de si podría o no seguir gobernando con la coalición con la que llegó al gobierno. Por poquita diferencia, pero logró imponerse. Nos vamos ahora a Chile, donde saben ustedes, la sequía afectó fuertemente a varios de los municipios y por lo tanto a sus producciones. En Santiago de Chile en este momento 22 grados la temperatura, parcialmente nublado, 26 la máxima prevista para hoy. Chile atraviesa una grave sequía. Más del 50% de los municipios de Chile están bajo un decreto oficial de escasez hídrica. Con motivo del Día del Agua, un grupo de manifestantes denunciaron este martes en Santiago de Chile la ley de la época de Pinochet que establece la propiedad privada del agua. Francisca Fernández, una de las manifestantes, afirma que la privatización del agua es responsable de esta sequía. Aquí, la sequía que habitamos está dado por un saqueo histórico, dado por el Código de Agua de 1980. Es por eso que nosotros luchamos porque el agua deje de ser privatizada. Chile es el único país del mundo que el agua se puede comprar, vender, arrendar y hasta hipotecar. La falta de lluvias también es responsable de la sequía en Chile. El lago Peñuelas era una de las fuentes de abastecimiento de agua de la región de Valparaíso. Tras 12 años de escasas precipitaciones, el volumen del lago ya no alcanza el 1% de su capacidad. Raúl Cordero, experto en cambio climático, confiesa que es improbable que esta situación mejore en los próximos 30 años. Nosotros vamos a tener que de alguna manera independizarnos de las lluvias. La situación es poco probable que mejore ni en el mediano ni en el largo plazo. Nosotros nos enfrentamos a, en el mejor de los casos, 30 años por delante en las que las precipitaciones podrían continuar disminuyendo. Ese es el escenario.
Los expertos explican que, aun cambiando la ley de privatización del agua, la única forma de solucionar la sequía en Chile sería deteniendo el calentamiento global. Y tenemos ahora información de actualidad y tiene que ver con la confirmación de una reunión del secretario de Comercio con los panaderos que veníamos anticipando desde el pasado viernes. Finalmente se va a concretar en la tarde de hoy la reunión de Roberto Feletti, secretario de Comercio e Interior, con los comerciantes panaderos. Recordemos que se pidió retrotraer el precio al pasado 8 de marzo, por una parte, y que por otra parte se estableció este fideicomiso para el trigo que le permitirá a los molinos harineros, según señala el gobierno nacional, poder justamente subvencionar, entre comillas, subsidiar el precio de la harina y por tanto del pan. Pero recordemos que los propios molineros señalaron que preferían que esto no ocurriera y que se subsidiara el último eslabón, que son los consumidores. Sin embargo, se dispuso finalmente este fideicomiso. El presidente del Centro de Panaderos Avellaneda, 27 de abril, Gastón Mora, es el que confirmó la reunión de esta tarde con Feletti. También dijo que el objetivo es volver a los índices de producción previos a la crisis y garantizar que todos los argentinos puedan tener el pan en su mesa. El encuentro será hoy a las 16 en la Secretaría de Comercio. Van a participar también referentes de los centros de panaderos de Merlo y de Quilmes. Se va a tratar de retrotraer el precio e incrementar los volúmenes de producción. Si solucionamos el tema de la harina, pero si por colectora, dijo, sale el aumento del packaging o de la energía o del combustible o de los alquileres, tenemos otra serie de cosas para resolver, para mantener el precio estable, dijo, advirtiendo el referente de los panaderos y señalando que con el tema de la harina no sería suficiente. La medida es retrotraer el precio de 580 productos, entre otros uno considerado esencial para la mesa de los argentinos, el pan. El bloqueo de las exportaciones granarias de Ucrania también está trayendo consecuencias en el mundo. El mundo entero se enfrenta a una probable crisis alimentaria con precios al alza y millones de personas en riesgo de hambruna grave. Y esto porque la guerra en Ucrania amenaza el suministro de cultivos básicos, ya que este país es uno de los mayores exportadores de alimentos. Pero, ¿cómo cultivar, cosechar y exportar bajo el asedio y las bombas? El ministro ucraniano de Agricultura expuso al Parlamento Europeo en Bruselas la situación en su país. Los principales canales para exportar la cosecha y el grano eran nuestros puertos marítimos. En la actualidad están parcial o completamente destruidos. Hace apenas un par de horas, el puerto de grano de Nikolaev ha sido destruido por las bombas rusas. Teníamos una enorme capacidad de almacenamiento allí. Todo ha sido destruido. Los precios del trigo han alcanzado máximos históricos en los últimos días, al igual que el precio del aceite de colza y girasol. Al menos 50 países dependen de Rusia y Ucrania para el 30% o más de su suministro de trigo, y muchos países en desarrollo del norte de África, Asia y Oriente Próximo están entre los más dependientes. Muchos ya tenían problemas financieros y algunos se enfrentan a crisis de deuda. La guerra en Ucrania, más la pandemia y el cambio climático están generando una gran crisis alimentaria para los más débiles. Rosario ocupa el segundo puesto en el ranking de nodos agroexportadores. En agritotal.com.ar está todo el detalle. Con embarques de granos, harinas y aceites por 75.200.000 toneladas, el nodo agroexportador del Gran Rosario mantuvo el segundo puesto en el ranking mundial, pero recortó la brecha con New Orleans, que es el primero. Igualmente es el principal nodo exportador en soja y derivados. El Gran Rosario de esta manera se ubicó nuevamente
como segundo en este ranking, con un total embarcado de 75.200.000 toneladas de granos, aceites y subproductos. La región del Upriver mantuvo el segundo puesto en el ranking obtenido en 2020. Por otra parte, hay que decir que Argentina se encuentra tercero en el ranking de exportadores de commodities agrícolas a nivel global, con un total de 99.3 millones de toneladas en la campaña 2020-2021 que está pronta a cerrarse. El primer puesto es liderado por Estados Unidos con 180.700.000 toneladas y el segundo es de Brasil con 121.900.000 toneladas. Solo con los embarques que salieron del Gran Rosario en 2021, Argentina se colocó en el tercer lugar, superando al resto del mundo en volumen despachado. Hacemos una pausa, no se vayan, ya volvemos. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Con KWS vos elegís genética y agronomía al servicio del productor. La elección de tu lado. KWS. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. ¿Sabías que la producción ganadera argentina reduce de manera natural la emisión de gases de efecto invernadero? Las praderas y pastizales naturales que alimentan nuestro ganado retienen más carbono en los suelos del que genera el ganado. Compensa así no solo sus propias emisiones, sino también las de otros sectores productivos no rurales. Carne argentina, carne sustentable. Amarok V6, la más indomable de las Amaroks. Volkswagen. Rotoenfardadoras Mainero, un negocio redondo, alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento, con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero, tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Continuamos con la información que, claro, es referente a nivel internacional, no podemos eludir el tema, hemos venido hablando de los distintos tipos de impactos que tiene la guerra entre Rusia y Ucrania en la economía, en la cuestión alimentaria, así como también en el precio de los combustibles y, consecuentemente, en el sector agropecuario. El informe. La guerra ha impactado en todos los sectores de la economía europea. Uno de ellos es la industria pesquera. El precio del combustible para los barcos había ido en aumento en los últimos meses, pero se ha disparado desde el comienzo de la guerra. Para los pescadores, la situación es un desastre. No es solo el gasóleo lo que nos mata, también necesitamos muchos materiales que provienen de procesar petróleo.
También necesitamos hierro. Los precios están aumentando increíblemente. Mientras países como Francia ya han anunciado ayudas de emergencia para la compra de combustible, el sector pesquero español está en huelga por los precios del gasoil. Y en la mayoría de los países aún no existen medidas. La situación se está volviendo insostenible para barcos como este, que salen de la ciudad belga de Ostende para ir a faenar a aguas británicas. Hace tan solo un año, el coste de llenar de combustible el depósito de este barco costaba la mitad de lo que cuesta ahora. Por eso, más de una veintena de países europeos liderados por España han pedido a la Comisión Europea medidas extraordinarias. La Comisión Europea les ha escuchado. A pesar de las protestas del sector, el comisario de Pesca dice que han actuado con rapidez. La Comisión permitirá ayudas estatales para compensar hasta 35.000 euros a los armadores por los costos de producción adicionales, como el precio del carburante. Y también activará un mecanismo de crisis para permitir el uso de fondos europeos para mitigar el impacto. Ahora es el turno de los Estados miembros. Los Estados miembros también deben asegurarse de utilizar estas posibilidades lo antes posible, para que el fondo llegue a los pescadores y pescadoras y a la industria de procesado lo antes posible. La medida estará activa en unos días y tendrá carácter retroactivo. Se aplicará a partir del día que empezó la guerra, el 24 de febrero. 29 grados la temperatura en Corrientes Capital, en este momento parcialmente nublado, 31 la máxima prevista para el día de hoy. Y allí justamente hubo reunión de la cadena yerbatera con autoridades justamente para ver cómo se sobrelleva el tema de la sequía. Esto es algo histórico, estamos todas las empresas correntinas, productores, molineros, secaderos, todos hoy reunidos acá. Es algo histórico para lo que nos toca al sector yerbatero. Y de esto, bueno, se sacaron varias conclusiones. Por empezar, queremos agradecer al señor gobernador por la ayuda que hace al sector, que es histórica. En este sentido, en particular la cooperativa, el sector que usted representa, Cooperativa Lievi, ¿cuál ha sido el impacto en cuanto a las pérdidas por la sequía? El impacto es muy grande. Nosotros, por ejemplo, hemos perdido aproximadamente 1.500 hectáreas de plantaciones de yerba que van de 1 a 9 años de edad. Vamos a tener una merma en la producción muy importante, estimada entre el 40 y el 50%. ¿El sector se va conforme después de la reunión? Muy conformes, el señor gobernador, como siempre, muy dispuesto a colaborar con la producción. Estamos muy contentos con esta reunión y nos vamos muy conformes. ¿Los va a obligar este impacto que reciben en las plantaciones, los va a obligar a importar yerba para poder industrializar? Sí, yerba ya se está importando desde hace un par de años. Esto es muy probable que haga que las importaciones aumenten. Y también las importaciones que vienen de la provincia de Misiones. No solamente lo que traemos de Brasil y Paraguay, sino que lo que viene de Misiones va a tener que ser un poco más. ¿Cómo se recuperan esas plantas que, digamos, han tenido este impacto? ¿En qué tiempo? ¿Cuál es el proceso? El proceso va a ser lento, gradual, lento y va a llevar varios años. Esto no es de un año para el otro, vamos a tardar por lo menos 4 o 5 años en recuperar lo que se perdió solamente. En esos 4 o 5 años, ¿qué se espera con respecto al precio de la yerba? Para la persona común, para el consumidor común, ¿qué tiene que esperar? Y lo más lógico es que aumente el precio, porque sabemos que cuando algo falta aumenta y cuando sobra baja el precio. Trataremos de que el aumento no sea tan fuerte porque no queremos castigar al consumidor, pero seguramente va a aumentar. En el hecho también de lo que significa el proceso de industrialización, hoy cómo atraviesa o cómo golpea esto. Y el proceso de industrialización se va a resentir al mermar la producción. En estos primeros meses, hasta el mes de octubre, no se va a sentir, pero a partir del mes de octubre en adelante seguramente va a empezar a faltar la materia prima y eso se va a resentir en la industria. Ustedes son una de las empresas que han obtenido amparo por parte de la justicia recientemente en esto de poder seguir ampliando el área sembrada. Sí, somos una de las 3 empresas correntinas junto con Las Marías y Navar. En el caso de la cooperativa, es a la cooperativa, a sus asociados, ¿cómo se aplica esa medida judicial? Esa medida a la cooperativa. Veremos cómo se aplica a los asociados de la cooperativa.
La sequía le ha pegado fuerte a la producción agrícola en el Paraguay. El informe. Hemos pasado unos tiempos bastante complicados en cuanto a sequía, específicamente para la producción campesina. Actualmente estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Agricultura y Ganadería para detectar la magnitud de esta sequía. Es así que estamos también desarrollando algunas acciones de emergencia en conjunto, FAO cooperando con el Ministerio de Agricultura para poder atender con urgencia a este sector bastante golpeado, porque sabemos que hemos tenido como 2 años consecutivos de sequía. Es un panorama que no teníamos. Estamos estimando alrededor de 264.000 agricultores que trabajan de la agricultura familiar campesina, y de ellos 210.000 agricultores, o sea, el 80% se vieron afectados en niveles severos y extremos ante esta situación. Esto, por ejemplo, se puede notar ya en la oferta de productos alimenticios. Está bastante caro. Recordemos que hasta hace poco se estaba haciendo inclusive memes en cuanto a la lechuga, lo caro que está, hoy el huevo también. O sea, es todo va concatenado eso. Por ejemplo, hablando de la producción de huevo, el huevo se encarece porque la materia prima escasea. La materia prima para la alimentación de las aves. Se hubieron muy bajos rendimientos de maíz, de soja, de sorgo. Entonces eso impacta al final en la economía de la agricultura familiar campesina y también de las zonas urbanas. Y más todavía teniendo en cuenta este contexto post-pandemia COVID-19 que requiere también algunas acciones para reactivación económica. Se está intentando obtener datos de daños y pérdidas reales en el momento. Es muy relativo todavía conocer a profundidad hasta dónde llegamos, ¿verdad? Entonces el esfuerzo ahora se está haciendo en tener una base de datos en tiempo real de la cantidad de gente que estuvo o está, porque sabemos que para la recuperación de un evento climático severo como la sequía cuesta bastante. Entonces se están haciendo acciones puntuales en cuanto a la recolección de datos de las familias afectadas hasta ahora, y también algunas se están planificando medidas de emergencia para asistir a alguna familia. ¿Cuáles son las medidas de emergencia? Por ejemplo, provisión de semillas, generación de capacidades en sistemas de captación de agua, porque el cambio climático el cambio climático es una realidad que tenemos hoy, y es como que hay que ir preparándose. Ojalá que esto no se agrave, pero deberíamos generar tecnologías y metodologías, especialmente para el sector campesino, para que pueda ser resiliente ante esta amenaza, porque inclusive los pronósticos están avisorando que recién tendríamos a mitad de este año, allá por junio, las lluvias normalizadas. Entonces es todavía un proceso bastante lento, ¿verdad? Si bien estas últimas lluvias que vinieron por lo menos disminuyeron bastante la temperatura, eso hace también que sea un poco más ecológicamente y fisiológicamente más acorde a la producción de vegetales. Porque recordemos que, por ejemplo, en enero teníamos temperatura sobrepasando 45 grados, y nos comentaban desde la Dirección de Suelos del Ministerio de Agricultura y Ganadería que llegaron a tomar temperatura de suelo y rondaban los 60 grados la temperatura del suelo. Entonces es algo bastante complejo y complicado. Entonces esas son las acciones por el momento que se están llevando a cabo. Son como dos actores importantes dentro del ministerio que están involucrados. Por un lado está la unidad de gestión de riesgos, que tiene todo un plan de acción anticipatoria desarrollado, especialmente con eventos severos de sequía, y con los agentes de extensión agraria que se coordina con el DEAC. Entonces,
Actualmente se reciben en las unidades, en las localidades más afectadas. El agente extensionista es el que recibe, tiene contacto directo con la gente. Entonces se recibe como que de boca directa al involucrado. El extensionista también va y verifica y releva hay también todo un diseño de una metodología para evaluar los daños y pérdidas, ahí se van anotando, pero todavía, como le decía, es un poco lento porque vamos todavía dependiendo muy de lo físico. El desafío es avanzar en la digitalización para que esta información sea mucho más rápida. Entonces, ese es la metodología que se está llevando a cabo. Por un lado, lo contemplado en el plan de acción temprana con eventos de sequía y también por contacto directo de los extensionistas en territorio. Vamos ahora con un tema sanitario, declaración de zona libre para salmónidos, el informe del SENASA. La Argentina envió a la Organización Mundial de Sanidad Animal la solicitud para autodeclarar la zona libre de enfermedades de notificación obligatoria que afectan a los salmónidos al embalse de Piedra del Águila. Este documento promueve las evidencias del cumplimiento de normas que establece la OIE, que es la Organización Mundial de Sanidad Animal, para la autodeclaración. Para concluir en este documento fue necesario trabajar en conjunto con las provincias de Río Negro y de Neuquén, quienes solicitaron al SENASA ampliar la zona libre, ya que la Argentina cuenta con una zona libre de enfermedades de notificación obligatoria que afectan a los salmónidos desde el 2013. La zona comprendía la cuenca alta del río Limay y el embalse Alicurá, por lo cual con este documento se incorpora el embalse de Piedra del Águila. Para poder presentar este documento, en realidad se inició en el 2006, se inició un trabajo en conjunto también con la Dirección de Acuicultura del Ministerio de Agricultura y Ganadería y Pesca de la Nación. Desde el 2006 hubo varios procedimientos, lo cual concluyó en la zona libre que se autodeclaró en el 2013. Ahora, del 2013 hasta la actualidad, el SENASA siguió con los estudios epidemiológicos, lo cual concluyeron en esta incorporación y ampliación de zona libre. Esta autodeclaración de zona libre lo que le genera a la Argentina es una serie de beneficios en cuanto al comercio internacional y el comercio local. Es decir, proporciona un posicionamiento diferencial para apertura de mercados internacionales. A su vez, también promueve el comercio local, asimismo como beneficiar las economías regionales. Nos vamos al Centro Regional Corrientes Misiones del SENASA para ver cómo se está trabajando en materia sanitaria en la producción agrícola campesina. En agricultura familiar del SENASA tenemos un plan de gestión que nos permite organizar una planificación operativa anual. El objetivo número 1 es la registración. Una de las tareas más importantes que hacemos son jornadas de inscripción al RENSPA y al RENAF, en donde articulamos con la Secretaría de Agricultura Familiar, con el INTA, con los ministerios provinciales, con los municipios y en muchas ocasiones con las organizaciones de productores. A su vez, tenemos trabajos conjuntos con la Dirección de Protección Vegetal y la Dirección de Calidad e Inocuidad Agroalimentaria, en donde abordamos a una organización, hacemos todo el trámite de la registración de los productores, les brindamos capacitaciones en buenas prácticas y los asesoramos en la cuestión de empaques y viveros. También estamos trabajando con la determinación obligatoria
del estatus sanitario, que son los controles en brucelosis, cumpliendo con la última resolución de brucelosis, y acompañamos y estamos generando propuestas de talleres de capacitación para las ferias francas, tanto de Corrientes como de Misiones. En el sector avícola paraguayo están preocupados porque han detectado que existe contrabando de productos. Lo que está pasando es consecuencia del contrabando del 2020 y 2021 que hizo que muchas granjas cerraran. El contrabando en este momento, nosotros no tenemos ahora ingresos de huevos de contrabando. Se debe, la escasez de oferta se debe a muchas granjas que cerraron, otras granjas que no volvieron a cargar y bueno, ese es el efecto. No hay huevos, no hay huevos tampoco en Argentina, no hay huevos en Brasil, pero esto es consecuencia del contrabando. En este momento no entra contrabando porque no es negocio para el otro lado, ¿verdad? Entonces se debe a que muchas granjas, casi 40. Nosotros tenemos que revisar que 40 granjas por ahí cerraron. Sí. Esa es la realidad. Me decía que, bueno, me puede decir en números, ¿cuántas granjas había, cuántas cerraron y actualmente cuántas están trabajando? Nosotros tenemos más o menos, porque realmente no hay una información oficial, nosotros tenemos entre 20 y 30 granjas, vamos a ponerle 30 granjas que cerraron. Granjas chiquitas, pequeñas, granjas familiares, 2.000, 3.000, 4.000 aves, 2.000 aves. Muchas granjas que tenían 10.000 o 15.000 aves en postura se quedaron con 5.000. Entonces, como consecuencia del contrabando. Y quiero dejar bien en claro, cuando hubo el encierro en serio, que se cerraron todas las fronteras en el 2020, perfectamente nosotros cubrimos la demanda de huevos. Perfectamente, o sea, no hubo una necesidad, no hubo ninguna necesidad. Nosotros cubrimos, pusimos mesa en todas las mesas, pusimos huevos en todas las mesas del país. Y bueno, después se vino el festival de contrabando y nuestro sector se vio muy afectado, muy afectado. Y, por ejemplo, ¿qué hicieron esas granjas que tuvieron que cerrarse a la producción de huevos? ¿Se dedicaron a otro rubro? ¿Cómo siguieron subsistiendo? Porque también eso es una problemática. La verdad que no tengo respuesta a eso, ¿verdad? Okay. No tengo respuesta a eso. O sea, ¿no hubo reportes? No se reportaron con ustedes, por ejemplo? ¿No les llamó la atención que desde la Asociación de MIPYMES hubo varias granjas que cerraron? No hay números con relación a eso, digamos. ¿No acudieron a ustedes como asociación? ¿Y qué podemos hacer como asociación? Te paso una respuesta a vos, ¿tenés una respuesta? No hay nada que hacer. Si el contrabando mata empleo, el contrabando mata empresas, el contrabando mata industria. Y bueno, es la consecuencia. Así es simple. ¿Qué podíamos haber hecho? Y no tengo respuesta. Subsistimos a aquellas empresas que pudimos recurrir a bancos para salvarnos. Pero... Claro, ya se vieron al límite y aquellas que no pudieron acceder a los bancos ya directamente se cerraron y bueno, cada uno siguió, digamos, como pudo, ¿no, señor Rolando? Y así mismo, hay que tener también en cuenta que a pesar de la historia del contrabando en Paraguay, siempre lográbamos sortear los aluviones del contrabando de ahí supera. Pero ahora desde el 2021 estamos con más de 100% de aumento de nuestra materia prima. Lo que hoy estamos pagando 2.500.000 guaraníes la tonelada de maíz. hasta hace 2 años o poco más, el valor histórico, el costo histórico del maíz era 1.200.000 guaraníes la tonelada. Tonelada. Claro. Hoy estamos en 2.500.000. La harina de soja... valor histórico de 2.400.000, hoy estamos en 3.500.000. Entonces, se imagina, el maíz representa el 62% del balanceado que le damos a nuestras aves. Claro. Hay muchas respuestas a la pregunta. Sí. La situación
llegamos a esta situación como consecuencia de eso. ¿Y qué piensan hacer a partir de ahora? ¿Se han reunido también con otras asociaciones que también están afectados? Sabemos que son muchos los sectores que están afectados por el contrabando, que el reclamo a las autoridades del gobierno también es constante con este tema. Sin embargo, la respuesta siempre es nula, ¿no? Nunca es suficiente lo que hacen o lo que se dice inclusive desde el otro lado. Así mismo, siempre las respuestas son... Bueno, las respuestas son, vamos a insistir, vamos a trabajar. Yo personalmente, a todas las autoridades involucradas en la lucha contra el contrabando, me recibieron, hablamos, siempre fui bien recibido. Tuvimos veces de que se paró, hay veces que no se paró, hay veces que se descuidaron, hay veces que aflojaron. Entonces, nosotros como gremio estamos en permanente contacto. Yo tengo también que reconocer el esfuerzo del ministro Fuster, el esfuerzo el ministro Castiglioni nos atendió muy bien, pero no fue suficiente, esa es la verdad. La lucha contra el contrabando depende de una orden de bien arriba y que llegue hasta abajo. Hay demasiada gente involucrada en eso. Perfecto. Esa es la realidad. Entiendo. Ahora para tener bien en claro, ¿no? Porque las características, o sea, el huevo paraguayo tiene unas características muy significativas, ¿no? El color, sabemos que el huevo de contrabando, aparte, o sea, los huevos paraguayos son marrones y los de contrabando que ingresan a nuestro país son blancos. Esa es la diferencia a la hora de comprar o adquirir este producto. Digamos, se tienen que dar cuenta por esa característica, digamos. Casi 100% es esa la realidad. Acá hay uno o dos productores que tienen unos pequeños lotes de aves blancas, pero muy poco. Y sí, en la provincia de Misiones y la provincia de Chaco argentino, el predominio es aves de color blanca, o sea, huevos blancos. Y en Paraguay el predominio, el 99,9% es aves de color rojo. Entiendo, claro, porque muchas veces... No siempre, ¿no? Pero muchas veces la ciudadanía desconoce este tipo de detalles, ¿no? También del lugar donde van a comprar este producto, por ejemplo. Entonces, muchas veces también hace falta educar, informar, decir, comunicar y también solicitar a la ciudadanía que no acceda a la compra de esta clase de estos huevos con estas características. Mucho más porque es un artículo perecedero. Estamos hablando de lo que llevamos a nuestra mesa. Sí. Entonces, intentamos hablar con la gente, le contamos a la gente, pero bueno, el precio que llegaba era una vergüenza, el precio que estaba, y bueno, entonces eso hizo que mucha gente comprara y hoy en día la consecuencia está así. 24 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, pero ¿cómo va a seguir en los próximos días? El Servicio Meteorológico Nacional prevé para el martes tormentas aisladas, 18 grados la temperatura mínima esperada, 26 grados centígrados la máxima pronosticada. Para el miércoles, parcialmente nublado, 10 la mínima, 20 la máxima. Y para el jueves, algo nublado, 8 grados la temperatura mínima, 21 grados la máxima pronosticada. Final para esta edición de Chacra TV Noticias. Como siempre, gracias. Recuerden que nos vamos a reencontrar a las 22 y que a las 16 y a las 19 llega Antonella Piersanti con todo el equipo técnico y periodístico de Chacra TV Noticias por la tarde. Muchas gracias. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6.